María de Chile, Universidad EAFIT de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Colombia, en la Universidad Internacional de Florida, en los Estados Unidos. Es también autor del libro Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad aplicada en el proceso de gestión de activos, editado por Ingeman en España en el año 2012. Bueno, hecha esta breve presentación, pero necesaria, de nuestro colega Carlos Parra, lo dejo bien. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Un poco lo que queremos venir a mostrar acá en este simposio es el desarrollo de un modelo integral de gestión de mantenimiento y confiabilidad, y justamente algunos nexos o algunas alineaciones que hicimos de este modelo con respecto a, en este caso, a los pilares, a los 5 pilares propuestos por la CMRP, y bueno, y adicionalmente también un cruce que hicimos con los 24 requerimientos de la ISO 55000. En realidad esta propuesta, somos dos los autores, un profesor español que se llama Adolfo Crespo, mi persona. Yo pertenezco a parte del grupo de investigación de esta universidad, donde hice el doctorado hace unos cuantos años atrás, y justamente el profesor Adolfo Crespo es el coordinador de la línea de investigación que tiene esta universidad relacionada con fiabilidad, como lo llaman los españoles, y gestión de activos. Bueno, entremos a hablar un poco ya de la agenda. Inicialmente lo que nosotros hemos hecho es hacer una pequeña introducción. Comenzamos hablando primero desde la base, en términos de gestión, de lo que es un proceso de gestión de activos. Hablamos de algunas referencias y bueno, algunas diferencias propias entre lo que es un modelo de gestión de activos y un modelo de gestión de mantenimiento, y hay algunas malas percepciones que se han venido manejando en los últimos años, que nosotros tratamos de aclarar un poco esos dos procesos. Y luego vamos directamente a explicar la propuesta de un modelo integral de gestión de mantenimiento, y luego, bueno, cómo se puede alinear un modelo de gestión de mantenimiento, bueno, como en este caso con los procesos básicos de los pilares de la CMRP y con el proceso de los 24 requerimientos de la gestión de activos. Mostraremos algún ejemplo bastante sencillo de algunas aplicaciones prácticas de las cuales hemos desarrollado el modelo, y una discusión final sobre las tendencias hacia dónde se está moviendo todo este sector de mejoras en el área de mantenimiento. Bueno, como mostraron en la presentación, parte del desarrollo que ustedes van a ver aquí, sobre todo lo que es el desarrollo del modelo de gestión de mantenimiento, tiene su origen en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sevilla. Ellos tienen un doctorado en Ingeniería de Organización Industrial y tienen una línea de investigación que trata temas relacionados con los modelos de gestión de mantenimiento. Entonces, ese desarrollo sale justamente de esta universidad. Además, hay una asociación que pertenece también a la Universidad de Sevilla, que es Ingeman, que es una asociación para la ingeniería de mantenimiento, que básicamente este es el brazo ejecutor de la asociación para llevar muchos de los resultados que han salido de la investigación, llevarlo a la industria. En términos prácticos, muchas veces, sobre todo allá en Europa, pues las universidades, para tratar de conseguir ciertos fondos privados, lo que hacen es que crean asociaciones de tal manera de poder vender servicios a la industria. Entonces, bueno, Ingeman actúa de esa manera. Entonces, es un vínculo interesante entre los grupos de investigación y la industria. La idea entonces es no simplemente dejar que el desarrollo académico se cree en la universidad, sino que el desarrollo académico baje directamente a sectores industriales. Y justamente aquí en este lado de Latinoamérica, en Chile específicamente, la Universidad Federico Técnica de Santa María, en su magíster de gestión de activos y mantenimiento, ellos desde hace 4 años, ellos justamente tomaron como referencia nuestro modelo de gestión de mantenimiento, revisaron la malla curricular de su maestría y adaptaron la malla curricular justamente a este modelo. Entonces son algunas referencias importantes con respecto a lo que vamos a discutir a continuación. Bueno, entremos en materia. Yo voy a tomar un poco como referencia parte de las presentaciones que se hicieron justamente en la mañana en esta área, en el área de gestión. Bueno, se comenzó a hablar, en esta mañana se habló mucho sobre digitalización, Internet de las cosas,
mantenimiento 4.0, que es un poco las tendencias que se están moviendo hoy en día. Pero justamente una de las discusiones que nosotros hemos tenido en el grupo de investigación en la Universidad de Sevilla es que una gran cantidad de ineficiencias que hoy en día son resultado justamente de la implantación inadecuada, no solo de tecnología, sino de muchas metodologías de optimización, es debido justamente a que muchas de las empresas no tienen ni siquiera definido los procesos básicos de un modelo de gestión. Y hacia allá vamos al mantenimiento específicamente. Es decir, en muchas empresas hoy en día estamos tratando de introducir conceptos muy novedosos, herramientas que bien aprovechadas, por supuesto, pueden ser muy eficientes, pero entonces las estamos tratando de introducir dentro de un marco totalmente ineficiente, donde ni siquiera tenemos consolidados los procesos básicos de mantenimiento, donde ni siquiera tienen procesos básicos de planeación, programación, ejecución. Hoy en día hay muchas empresas que todavía ni siquiera saben diferenciar lo que es un proceso de planeación y programación. Bueno, hace rato uno de los compañeros que precedió esta charla, bueno, hablaba, por ejemplo, de la definición de una orden de trabajo. Hay empresas que ni siquiera tienen definido bien una orden de trabajo. Hay empresas que ni siquiera saben cuáles son los campos que se tienen que administrar dentro de una orden de trabajo, por ejemplo. Y estoy hablando de procesos básicos de mantenimiento. Y entonces, en ese ámbito, queremos traer una cantidad de tecnologías asumiendo que ellas nos van a resolver los problemas básicos del mantenimiento. Y lamentablemente eso no es así. La digitalización, el Internet por las cosas, el 4.0, eso no va a eliminar los problemas raíces de un proceso de gestión de mantenimiento. Lo que estamos es colocando simplemente parches totalmente ineficientes para cubrir muchas debilidades que siguen existiendo. Esas herramientas no las van a eliminar. Entonces, esa fue la discusión que nosotros inicialmente generamos en el año 2003, que es cuando yo llego a España a hacer el doctorado. En ese momento, bueno, había un profesor que le gustaba mucho de las tecnologías, pero él también tenía mucha conciencia con respecto al mal uso de las tecnologías. Entonces, nosotros en vez de más bien de montarnos en la ola de las modas, de las técnicas de optimización, ¿no? Lo que hicimos fue más bien echar un paso hacia atrás y más bien tratar de volver a los principios básicos del mantenimiento. Es decir, en ese momento, en el año 2002, nos hicimos ese cuestionamiento. ¿En qué están fallando una gran cantidad de empresas? ¿Por qué muchas empresas cuando introducen técnicas de optimización, lamentablemente esas técnicas de optimización no terminan generando los resultados esperados? Bueno, porque la respuesta a esa pregunta, ese cuestionamiento, es que lamentablemente, bueno, las empresas no tienen muchas veces ni siquiera bien definidos esos procesos básicos de mantenimiento. Entonces allí fue donde nosotros, bueno, decidimos apuntar. Entonces lo que hicimos fue primero, bueno, generar una discusión sobre qué procesos básicos tienen que administrarse en el área de mantenimiento y luego que entonces más o menos definimos cuáles eran esos procesos, pues lo que hicimos fue desarrollar un modelo de gestión. Ese modelo inicialmente fue un modelo teórico, que ya lo voy a mostrar más adelante, y luego, bueno, conseguimos una empresa que apostó a ese modelo. En este caso, una empresa española que se llama Iberdrola. Ellos nos dieron, bueno, un área piloto, específicamente una planta de generación de 120 megavatios. Dijeron, bueno, vayan ustedes allí y prueben lo que ustedes en teoría trataron de desarrollar. Y bueno, esa fue nuestra primera experiencia. Y a partir de allí, pues entonces luego, por supuesto, en paralelo en todo esto, pues se venían moviendo muchas otras discusiones. Bueno, pues por supuesto, en esa oportunidad se hablaba de la PAS 55, ni siquiera de lo que hoy en día es la ISO 55000. Se hablaba ya en términos de gestión de activos, como un modelo de toma de decisiones. Bueno, ya en los años 2007, 2008 se comenzó a hablar muy fuerte la introducción de mejoras tecnológicas, el Internet de las cosas, revolución industrial. Pero nosotros lo que hacíamos era primero tratar de hacernos fuertes en el modelo básico de gestión de mantenimiento, para luego entonces justamente poder sacarle provecho a todas estas metodologías de optimización. Entonces, bueno, inicialmente el primer cruce que hicimos fue justamente de ese modelo de gestión integral de mantenimiento. Bueno, inicialmente lo cruzamos con los requerimientos de la PAS 55, luego ya cuando salió la ISO 55000, pues lo cruzamos con los requerimientos de la ISO 55000, y finalmente pues hicimos también otra especie de aplicación que fue cruzarlo con los pilares de
propuestos por la CMRP. Es decir, al final, como nuestro modelo es un modelo bastante flexible, basado en procesos, más no en herramientas comerciales, pues tiene esa capacidad de adaptación o de poder adaptarse a distintas tendencias o el uso de distintos procesos tecnológicos. Ok, bueno, aquí simplemente como introducción tomamos algunas referencias, ya más o menos he comentado, las exigencias de un mundo tan cambiante pues hacen que hoy en día sea muy interesante este modelo integral de gestión de activos, entendiendo bien la diferencia que hay entre un proceso de gestión de activos y un proceso de gestión de mantenimiento. El proceso de gestión de activos no es hacer mantenimiento, el proceso de gestión de activos normalmente está, bueno, asociado con la misión, con la generación de valor, con el modelo estratégico como negocio. El dueño de la gestión de activos como tal no es el gerente de mantenimiento. El dueño, bueno, de la gestión de activos tiene que haber, bueno, el CEO, la dirección, la alta gerencia de la empresa, que son los que tienen que tener la visión global, no de mantenimiento, la visión global de cómo se tiene que administrar un activo. Y luego mantenimiento va a ser simplemente un subproceso que debe alimentar parte de ese modelo de gestión de activos, pero no es el único subproceso, porque hay muchos otros subprocesos que tienen que mejorarse también, que eso es otro error muy común. Ok, en esta empresa estamos haciendo gestión de activos porque estamos aplicando RCM, por ejemplo. Bueno, eso es totalmente falso. El RCM no es una herramienta, por citar un ejemplo de gestión de activos. El RCM es una técnica de optimización de planes de mantenimiento, planeación y programación, que luego tiene que alinearse, por supuesto, con los objetivos del negocio. Pero bueno, en ese tipo de confusiones hay muchas empresas que hoy en día están cayendo en errores conceptuales, porque justamente no saben tener bien claro lo que es la diferencia entre ese gran proceso de gestión de activos y un proceso de gestión de mantenimiento. Pero bueno, en esos términos la gestión de activos entonces entra teóricamente a ser como un gran conductor de un proceso de mejora global de una gran organización. Cuando ustedes entonces, por ejemplo, revisan la norma ISO 55000, ustedes por ningún lado ven allí mantenimiento, ustedes no ven nombre de técnicas de mantenimiento, ustedes que ven allí normalmente conceptos como riesgo, maximización de valor, rentabilidad. Es decir, eso es lo que busca la gestión de activos, pero entonces para eso tú tienes que tener algunos subprocesos y mantenimiento, pues en un subproceso te puede ayudar a cubrir ciertas metas de un gran proceso de gestión de activos, pero entendiendo que la gestión de mantenimiento es un proceso aparte que se tiene que gestionar y que se tiene que administrar. Y bueno, y para eso entonces tenemos que tener claro cuáles son esos procesos que tenemos que administrar dentro del área de mantenimiento. Algunos conceptos genéricos hemos tomado, bueno, aquí hay un autor que a nosotros nos gusta mucho, que es un inglés que se llama John Woodhouse. Él tiene un libro que se llama, bueno, fue el precursor justamente de la FAS 55 y lo que hoy en día es la ISO 55000. Él tiene un librito que se llama Management Industrial Risk, Manejando el Riesgo Industrial, donde fíjense, un concepto que él sacó hace mucho tiempo. Él hablaba de cuando uno conversaba con John, él te comentaba de forma muy genérica un concepto bastante interesante. John referencia a la gestión de activos como todas aquellas prácticas sistemáticas, coordinadas a través de las cuales una organización gerencia sus activos a partir del uso de herramientas que agregan valor y maximizan la rentabilidad durante todo un ciclo de vida y siempre están alineadas con el plan estratégico de la organización. Esa es la forma como él, en este caso, conceptualizaba la gestión de activos. Y luego, bueno, cuando nosotros revisamos la norma ISO 55000, pues esto se simplifica un poco más, pero el concepto de la ISO 55000 se puede resumir en una sola palabra: valor. Todo aquello que agrega valor a lo largo del ciclo de vida. Entonces volvemos a insistir, o yo sigo insistiendo en esto, fíjense, en el concepto integral de gestión de activos, ahí no aparece el término mantenimiento. Tenemos que tener bien claro esas diferencias, porque sigo insistiendo, lamentablemente hay mucha confusión entre lo que es un modelo de gestión de mantenimiento y un modelo de gestión de activos. Y bueno, esto lo hemos extraído directamente de la norma. La norma, bueno, cuando se habla de cuáles son los factores, que son, digamos, como factores clave en un proceso de gestión de activos, pues bueno, primero se habla de la naturaleza del negocio, el contexto operacional de cada activo es muy diferente, pues la forma como vamos a administrar, qué sé yo, equipos en el sector de la aviación, equipos en el sector nuclear, equipos en la industria petrolera, en la industria de manufactura. ¿Pero por qué? Básicamente, porque lo que se administran son riesgos. Y en realidad, cuando nosotros estamos desarrollando, optimizando un plan de mantenimiento, lo que nosotros estamos es tratando de controlar con una estrategia de mantenimiento cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a aceptar cuando se pierde una función. Entonces, ¿cuál va a ser la única diferencia? Bueno, que si tú estás gestionando el plan de mantenimiento en la industria aeronáutica, es muy diferente al plan de mantenimiento que vas a gestionar en una línea de manufactura, por ejemplo. ¿Pero por qué? Bueno, por las consecuencias asociadas.
a la pérdida de la función que hay detrás de un evento de falla. Entonces, por supuesto, si estoy en un sector como el sector aeronáutico, pues el nivel restrictivo, las exigencias de confiabilidad tienen que ser mucho más altas, porque los riesgos, por supuesto, generan normalmente pérdidas de vidas humanas. Pero si probablemente vamos a un proceso de manufactura, donde una línea de fabricación, imagínense ustedes que lo máximo que lleva a ocurrir allí, bueno, es que hay algo de pérdida de producción, de lucro cesante, pero no hay afectación por seguridad y ambiente, bueno, yo tengo más posibilidad de equivocarme, porque una equivocación de un plan de mantenimiento allí, pues no repercute en términos de pérdida de vidas humanas, por ejemplo. Entonces, ¿qué terminas administrando? Terminas administrando el riesgo de la pérdida de la función. Entonces, son básicamente todas las decisiones que vamos a tomar para, a partir de ese control de riesgo, pues yo pueda maximizar el valor a lo largo de ese ciclo de vida. Es un poco lo que en términos generales se maneja acá. Bueno, ese era el preámbulo, hablando un poco de gestión de activos y luego cómo se asocia el proceso de gestión de activos ahora con los procesos de mantenimiento. Entonces, nuestro desarrollo, como yo les comentaba en los antecedentes, nosotros nos concentramos fue básicamente en diseñar un modelo que cumpliese con los procesos básicos de mantenimiento. Esa fue nuestra discusión. Bueno, allí nosotros también pues tomamos algunos conceptos, este concepto también lo hemos tomado del mismo autor John Woodhouse, luego él sacó como un concepto de la visión que él tenía del mantenimiento dentro de la gestión de activos. Entonces él lo conceptualizó de la siguiente manera, bueno, él hablaba de preservar la función de un activo a partir de la aplicación de estrategias de mantenimiento, inspección y control de inventarios que permiten mejorar la efectividad de la confiabilidad operacional y ayudar a mejorar la eficiencia económica en términos de rentabilidad, y todo esto a lo largo del ciclo de vida. Aquí entran dos conceptos interesantes. Uno, el aspecto técnico. El aspecto técnico normalmente se asocia a la efectividad. Cuando queremos mejorar la confiabilidad, por ejemplo, mejorar el mean time to failure, normalmente estamos siendo efectivos. Pero cuando yo quiero tratar de que esa mejora de confiabilidad me aporte valor económico en términos de rentabilidad, ahí estamos siendo eficientes. Entonces muchas veces nuestros gestores de mantenimiento, los gerentes de mantenimiento, se quedan solo del lado técnico. No, yo quiero aplicar una técnica de optimización para mejorar la confiabilidad. Y resulta que ese no es el objetivo final. Porque el dueño del activo, que no es mantenimiento, él no quiere que tú mejores la confiabilidad, él quiere que esa confiabilidad tú la traduzcas en rentabilidad en el negocio. Entonces tus técnicas de optimización tienen que ayudarte a apuntar por los dos lados. ¿Cómo logro mejorar por un lado la confiabilidad, pero cómo esa confiabilidad me va a permitir capitalizar mejoras en términos de rentabilidad? Bueno, en términos ya prácticos del modelo de gestión, bueno, lo que nosotros hicimos fue entonces, como les comentaba hace rato, fue preguntarnos justamente en qué procesos en el área de mantenimiento tenemos que ser efectivos y en qué procesos debemos ser eficientes. Entonces nuestro modelo trata de cubrir esas dos etapas, tanto la parte técnica como la parte de eficiencia económica. Aquí justamente yo voy simplemente a resumir lo que fue el resultado de ese modelo final. Ahí se generaron un par de publicaciones que las voy a mostrar más adelante, pero en esencia lo que nosotros tratamos de resumir fue un modelo basado en procesos. De allí se definieron 8 grandes fases que en realidad para nosotros son los 8 grandes procesos que tienen que administrarse como mínimo en el área de gestión de mantenimiento. Otra discusión también que nosotros generamos cuando tratamos de desarrollar ese modelo es tratar de asociar cada una de las fases a procesos y no a herramientas comerciales, porque ese es otro error muy común. A veces estamos confundiendo el término de la herramienta comercial como el proceso que se gestiona, y no. Es como, por ejemplo, alguien dice, no, pero vamos a aplicar el proceso de RCM, vuelvo a insistir, mantenimiento centrado en confiabilidad, que ese es mi modelo de gestión de mantenimiento. No, el RCM no es un modelo de gestión de mantenimiento, el RCM es simplemente una herramienta que, siguiendo un procedimiento, te va a ayudar a generar un proceso efectivo de planeación y programación. Porque ¿cuál es el objetivo final? Establecer supuestamente las estrategias más adecuadas de mantenimiento, eso que alimenta la planeación y la programación. Entonces el proceso que tenemos que administrar es la planeación y la programación. Y cuando hacemos esa pregunta, bueno, pero es que no solo RCM sirve para eso. Hay muchas otras metodologías comerciales que te pueden ayudar también para mejorar la planeación y la programación. Esa es simplemente una de ellas.
Entonces, el cuestionamiento lo tenemos que hacer, no es la herramienta que me sirve para mejorar, no, es saber cuál es el proceso que tienes que administrar. Entonces, eso fue lo que se generó acá. Ya luego que tú tienes el modelo bien definido, bueno, tú puedes sobreponer en cada proceso, tú puedes sobreponer herramientas comerciales. O es más, puedes ir un poco más allá. No tienes que limitarte a simplemente seleccionar herramientas comerciales. Ustedes pueden diseñar sus propias herramientas también. Teniendo claro lo que queremos mejorar, usted puede diseñar su propia técnica de optimización, o hacer un híbrido, o hacer una mezcla, porque todas estas herramientas comerciales son mejorables. Entonces, bueno, eso es lo que se plantea acá. En la primera fase de nuestro modelo, el primer gran macroproceso no tiene que ver con aspectos técnicos, tiene que ver justamente más con procesos administrativos, con la organización, con el organigrama, con la estructura organizacional, con la asignación de responsabilidades, con el cómo voy a construir yo, por ejemplo, mi modelo de gestión. Bueno, que si tengo, por ejemplo, una planta donde tengo todos los equipos ubicados en una zona que están geográficamente concentrados en un mismo sitio. Bueno, por ejemplo, un modelo como el modelo centralizado, una estructura bastante vertical que pudiese servir para administrar ese negocio, pero de repente vas a otra planta donde tienes más bien una cantidad de activos dispersos a nivel geográfico. Bueno, probablemente la estructura centralizada no es la mejor alternativa. Puede haber un mix entre algo centralizado y descentralizado. Y para todo eso hay que diseñar, por ejemplo, un organigrama que cubra justamente las necesidades de ese sector. Muchas veces cuando vamos a muchas empresas, lo primero que te preguntan es, bueno, pero muéstrame un organigrama de clase mundial. Es una pregunta que está mal hecha. No hay un organigrama de clase mundial. ¿Por qué? Porque cada cajita de un organigrama es un proceso. No, que yo voy a tomar el organigrama que tiene Chevron, por citar una empresa comercial, porque le ha ido muy bien en su modelo de confiabilidad. Ah, pero resulta que Chevron tiene una cultura diferente, es un negocio totalmente distinto y tú estás en una mina, por ejemplo. Eso no tiene por qué servirte. Sí, lo puedes tomar como referencia nada más, pero tú tienes que construir tu organigrama adaptado a tus necesidades. Y para poder adaptar a tus necesidades, entonces tienes que preguntarte qué es lo que tú haces, cuál es tu core business, cómo son tus activos. Bueno, algo tan sencillo como cómo diseñas tú un organigrama cuando diferencias a una empresa que, por ejemplo, tiene como política subcontratar el 80% del mantenimiento con outsourcing y de repente tienes otra empresa que todavía el 80% lo tiene con personal propio. Bueno, esa estructura es totalmente distinta porque hay que administrar procesos basados en ese tipo de función. Entonces, bueno, esa primera parte tiene que ver más que todo con eso, con un proceso administrativo. Ya después entonces que ya tú te has cuestionado cuál es la mejor organización para administrar esos activos, bueno, aquí normalmente en esa primera fase también vienen lo que son los indicadores de acá del negocio. Y es más, esta primera fase es la que luego se integra ¿con quién? Esta es la que tiene que integrarse, por ejemplo, con el SAN, con el Plan Estratégico de Gestión de Activos. Este es el cordón umbilical que tiene que ir hacia dónde, bueno, de aquí hacia arriba. El dueño del activo lo que quiere mirar no es la confiabilidad, lo que quiere mirar es el EBITDA, el ROCE, el ROR. Entonces tú tienes que, como insumo de tu proceso técnico, bueno, tú tienes que ver cómo ayudas a maximizar ese nivel de rentabilidad. Entonces también es como el punto de sinergia entre ese gran modelo de gestión de activos y lo que sería ya el modelo de gestión de mantenimiento. Ya en la segunda fase como proceso, nosotros, bueno, aquí discutíamos era sobre lo que tiene que ver con la jerarquización, lo que es el sistema de asignación de prioridades. La idea entonces es que la organización diseñe un modelo que te permita priorizar lo que es importante no para mantenimiento, lo que es importante para el negocio. Y entonces tiene que haber, ahí sí tiene que haber una visión sistémica de cómo administro yo mis activos. Claro, esa segunda fase tiene que alinearse, por supuesto, con la fase 1. Ya después que tú tienes ese modelo integral de jerarquización, ya a partir de la fase 3 y 4, ya son procesos que tienen que ver más con la ejecución. Ahí entran ya procesos como ejecución, planeación, programación, la rutina, el día a día. Entonces, muchas empresas estamos conviviendo, por ejemplo, con un día a día que es muy agresivo, una gran cantidad de fallas que no estamos administrando, que no estamos controlando. Bueno, entonces muchas veces tenemos una especie de desorden controlado. O a veces simplemente nos acostumbramos a convivir con muchas fallas y no tienen ni siquiera un proceso de administración de fallas. Entonces, bueno, en esa tercera fase, sobre todo, se asocia mucho a ese corto plazo. Cómo convivimos en el día a día con esa gran cantidad de eventos que me hacen perder la función. Y ya después que yo logro controlar ese proceso, pues ya en el mediano plazo entran ya los procesos más clásicos de mantenimiento, procesos básicos de planeación y programación. En vez de entonces analizar una falla individual, un mal actor individual, ahora yo lo que necesito, por ejemplo, es
Bueno, optimizar un presupuesto, optimizar toda la estructura de recursos de un año. Entonces yo necesito programar y planificar, bueno, toda una gran estrategia de mantenimiento. Entonces esa fase 4 y 5, sobre todo ahí entra una cantidad de herramientas que me pueden ayudar a cubrir esos procesos de planeación y programación. Y luego, bueno, al final todo eso genera recursos, ya son hora hombre, dinero, costos, repuestos, y todo eso hay que convertirlo en valoración económica. Y todo lo que hagamos en esas fases genera indicadores inicialmente técnicos, es decir, hay que medir el desempeño. Entonces, bueno, aquí sobre todo en la fase 6 entra toda esa serie de indicadores que me permiten medir el desempeño técnico. Fíjense, ¿quiénes van a entrar? Van a entrar bueno, los clásicos, el time to failure, el MTBF, la frecuencia de fallas, la disponibilidad. Y sin perder de vista que luego estos indicadores que se mueven técnicamente, bueno, yo los tengo que alinear con la fase 1 para tratar ahora de convertir en dinero o traducir en dinero el impacto de una mejora técnica. Porque la idea es que de aquí yo pueda, bueno, afirmar cuánto puedo capitalizar en términos de mejora de confiabilidad, mantenibilidad o disponibilidad, pero cuánto le puedo aportar al negocio. Y ya finalmente, en la fase 7, ya estos son procesos de largo plazo. Ya la fase 7 es lo que se llama el análisis integral de costo del ciclo de vida, que ya esto no es preocuparme por el presupuesto del próximo mes, no es preocuparme ni siquiera por el presupuesto del próximo año, no, estos son decisiones ya diferentes. Esto es, por ejemplo, bueno, que tienes una planta con 20, 25 años, has hecho 3 o 4 overhauls, y más bien entonces en el año 20 tienes ahora que comenzar a cuestionar, ¿vale la pena darme a mí un salto a un equipo nuevo, sustitución, renovación, obsolescencia? Bueno, hoy en día la discusión que si vale la pena digitalizar, introducir técnicas de optimización, 4.0, porque todo eso se tiene que evaluar en un proceso de evaluación técnico-económica. Entonces eso se llama el proceso de ciclo de vida. Y la fase 8, pues no es más que el ciclo tradicional, el ciclo de Deming de la calidad, mejora continua. ¿A qué se refiere esa fase 8? Bueno, usted puede haber aplicado las mejores metodologías, usted puede haber utilizado las mejores herramientas de optimización, pero usted no se puede quedar en la zona de confort. Usted siempre tiene que cuestionarse, y el cuestionarse es que siempre puede haber una mejor manera de hacer las cosas. Entonces la idea es que en esa fase 8, bueno, esto se convierta como en un proceso de auditoría continua. Bueno, que nos fue muy bien con un método de optimización, bueno, ¿qué podemos mejorar de ese método? Nuevas tendencias, introducción de nuevas herramientas, pero sigo insistiendo. La idea es primero preguntarse cuáles son esos procesos, y eso, bueno, este fue como el resultado de esa discusión. Este fue el primer modelo que se generó. Ya posteriormente, bueno, se dieron algunas derivaciones, se le han hecho unas mejoras, por supuesto, un upgrade a este método, y sobre todo el upgrade que se le ha hecho es basado en la experiencia ya práctica de implantación de este proceso. Ya luego, bueno, esto es como agregar, es sobre el mismo modelo, pero yo puedo agregar herramientas comerciales. En la fase 1, por ejemplo, herramientas como, por ejemplo, el Managed Scorecard, el modelo de Kaplan y Norton, bueno, es una herramienta que se puede utilizar. En la fase 2, bueno, los modelos clásicos de criticidad basados en matrices, por ejemplo, análisis de riesgo, algunas normas asociadas. En la fase 3, los llamados métodos comerciales de análisis causa-raíz, RCA, RCFA, llámenlo como se llama, hay muchos métodos comerciales que me pueden ayudar. Estoy mencionando algunos simplemente. En la fase 4, bueno, RCM, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing. Puedo integrar distintos métodos que me ayuden a optimizar esa fase 4 y 5, sobre todo. Técnicas de optimización costo-riesgo, software, que hoy en día, bueno, tenemos la facilidad de que hay muchas herramientas que aparte me pueden ayudar a resolver muchos problemas que hace tiempo eran un poquito más complicados. Asociar todo eso a modelos de toma de decisiones. Bueno, hoy en día, bueno, aprovechar las herramientas, por ejemplo, de digitalización para mejorar ese proceso de toma de decisiones. Pero saber cómo utilizar esas herramientas. Ciclo de vida, bueno, métodos como el de Woodward, métodos como el de Branchard, Fabric, que son expertos que han desarrollado metodologías de análisis de coste de ciclo de vida. Entonces, son simplemente algunas representaciones comerciales que yo puedo darle a mi modelo. Claro, esto puede cambiar de una empresa a otra. Pero lo importante es que el modelo de gestión se convierta en una brújula. Es la que te indica, bueno, el rumbo de qué procesos tienes que cubrir. Ya luego, pues tú decides qué herramientas puedes utilizar para cubrir ese camino asociado con herramientas comerciales. Entonces, ese es básicamente el preámbulo metodológico. Estas fueron las primeras referencias ya académicas. Hubo un primer libro en el que publicamos el modelo de forma teórica.
Ya luego un segundo libro donde ya después de haber tenido algunas experiencias prácticas, pues publicamos los resultados. Bueno, esto formó parte también de una tesis doctoral. Entonces, bueno, también tuvimos algunas publicaciones ya no comerciales, sino publicaciones en el área de investigaciones, donde publicamos básicamente este modelo. Y bueno, ya algunos entregables específicos. En la fase 1, pues nuestro modelo te permite generar lo que son las políticas de mantenimiento, estrategias de mantenimiento, planes de acciones operativos. En la fase 2, bueno, los modelos específicos de jerarquización, técnica de análisis de criticidad. En la fase 3, bueno, puntos de eliminación de defectos, herramientas específicas como análisis causa-raíz. Fase 4, como les comentaba, bueno, entregas de planes y programas de mantenimiento, planeación y programación, herramientas. Siempre insistimos, por ejemplo, como RCM, pero entendiendo que esa no es la única metodología que hay para cubrir una fase como esta. La fase 5 ya es la optimización de los programas, por ejemplo, que tú tienes que alimentar, llámese un CMS, un SAT, un máximo, que muchas veces, bueno, ahí nos hemos acostumbrado a colocar frecuencias fijas, sin mucho análisis ni nada. Bueno, todos esos sistemas pueden ser alimentados con los resultados de estas técnicas de optimización. Lo que es la introducción ya de indicadores de medición, y que, bueno, tener, así como si tiene un tablero, por ejemplo, financiero totalmente automatizado, bueno, tú puedes tener hoy en día muchos ya tableros técnicos específicamente, y luego cruzar el cambio de un indicador técnico con el cambio de un indicador financiero, por ejemplo. Y finalmente, como les comentaba, bueno, la parte ya de mejora continua, renovación, sustitución, ya son como hitos ya específicos que se pueden aprovechar en cada una de las fases del modelo. Y ya para ir cerrando un poco las ideas, fíjense, ya después que se tiene un modelo de gestión basado en procesos, es muy fácil cruzarlo con muchas propuestas, con muchas normas. ¿Por qué? Porque normalmente ya tú tienes el modelo que te permite definir lo que debe hacerse en cada proceso. Entonces, bueno, que sale una norma, por ejemplo, como la ISO 55000. Bueno, entonces lo que uno puede hacer ahora, bueno, la base de 55000 son, por ejemplo, los 24 requerimientos. Entonces, preguntarte, desde tu modelo de procesos de mantenimiento, ¿cómo puedes tú ayudar a cubrir algunos de esos requerimientos? Que si, por ejemplo, entonces la CMRP tienes su fundamento metodológico basado en los 5 pilares, que en realidad son procesos también, bueno, entonces tú puedes cruzar cómo puedes cubrir con las distintas fases de un modelo de gestión esos 5 pilares. Si ya el cruce tú lo puedes hacer con cualquier proceso adicional. Nosotros aquí lo hemos tomado solo como referencia para esos dos procesos, para la ISO 55000 y para los 5 pilares de la CMRP. En la parte de la ISO 55000, bueno, aquí simplemente hago el resumen de los 24 requerimientos certificables y bueno, simplemente lo que hicimos fue agarrar, por supuesto, lo que exige cada requerimiento y luego cómo mantenimiento a través de nuestro modelo puede ayudar a cubrir, pero desde el punto de vista de mantenimiento. A veces se genera una confusión. Que si yo aplico el modelo basado en las 8 fases, por ejemplo, voy a obtener certificación de 55000. No, porque la ISO 55000 no certifica mantenimiento. La ISO 55000 certifica el modelo integral de gestión de activos. Esto mismo que hicimos nosotros, que como yo estoy comentando, nos puede ayudar a cubrir los requerimientos de la ISO 55000 desde mantenimiento. Esto lo tendrían que hacer ¿quién? Todas las otras áreas de la organización, operaciones, logística, materiales, el área de calidad, porque vuelvo a insistir, claro, si estamos pensando en la certificación de 55000 no certifica un área, certifica el modelo integral de gestión de activos. Entonces, bueno, inicialmente lo que hicimos fue simplemente agarrar teóricamente lo que propone la norma, lo que nosotros habíamos colocado en cada fase y hacer el cruce teórico. Eso es muy sencillo. Pero luego la parte práctica de todo esto fue justamente Iberdrola. En ese plan piloto que montamos con ellos, pues bueno, ellos contrataron el servicio de certificación y ahí se hizo el cruce directamente. Y eso fue lo que nos permitió validar que la teoría pues también se puede ajustar a la realidad. Bueno, más o menos lo que ustedes ven acá es de este lado las fases de nuestro modelo que puede ayudar a cubrir algunos, bueno, en este caso los 24 requerimientos. Y eso mismo lo hicimos igual, con los 5 pilares de la CMRP. Entonces, bueno, los 5 pilares que todos ustedes conocen, la administración y dirección empresarial, confiabilidad de proceso, confiabilidad de equipo, organización y liderazgo y el proceso de gestión de trabajo, pues igual, la CMRP tiene muy bien definido
lo que se tiene que cubrir en cada una de esas áreas. Entonces lo que hicimos fue hacer el cruce entre cómo nuestros procesos de las 8 fases pues, pueden ayudar a cubrir. Entonces, bueno, ya aparece ya un detalle un poco más específico, por ejemplo, lo que es el pilar de administración y dirección empresarial. Las acciones que propone nuestro modelo en la fase 1 y 6, pues cubren en gran parte lo que se propone en ese pilar número 1. El pilar número 2 que tiene que ver ya con la confiabilidad de los procesos de producción, bueno, lo que se hace o lo que nosotros proponemos en las fases 2, 3, 4 y 5, pues permiten cubrir parte de los requerimientos del pilar número 2. Luego lo que es la parte de la confiabilidad intrínseca de los equipos, que tiene que ver mucho ya con los medidores, con indicadores técnicos, con la medición de desempeño del equipo, porque el otro es más que todo por el proceso de producción. Bueno, entonces nuestras fases 3, 4 y 6 y 7, sobre todo la 4 y la 6, es la que más le pega directamente a ese pilar. Y todo lo que tiene que ver ahora con la organización y liderazgo, bueno, nuestras fases 1 y 8, que es la fase inicial y la fase terminal, pues ahí se habla mucho de ese proceso de administración de las personas, cómo se genera el empowerment justamente en las gerencias de mantenimiento y los técnicos, es lo que básicamente se discute en el pilar número 4. Y finalmente, lo que es ya la gestión del trabajo, propiamente dicho, pues las fases 4, 6 y 8, pues ayudan a cubrir esos procesos propuestos por esos pilares. Entonces, no es más que, en este caso, pues tomar dos documentos y generar ese cruce. Y en ambos casos, pues nos dimos cuenta que nuestro modelo podía cubrir esos pilares. Y ya para generar entonces la discusión final, algunos casos, sobre todo, este es como, primero es la teoría y luego la parte final, dónde se hizo esto en la práctica. Aquí estos son algunas empresas que han tomado como referencia nuestro modelo, pero yo siempre insisto en la primera porque Iberdrola ese fue el conejillo de Indias, ese fue el plan experimental y fue la que apostó a nuestro modelo. Y aparte de ella, bueno, ella fue la que nos permitió corregir los primeros errores, por supuesto, del modelo, identificar las desviaciones iniciales y, bueno, y sacar entonces un modelo mejorado. Y ya en estos últimos años, aquí tomamos un caso bien interesante de una planta, bueno, un terminal, una refinería y una petroquímica en Islas Vírgenes, en San Croix, que es una refinería de Jovensa, que ellos también apostaron a nuestro modelo. Entonces se montó un plan a 3 años. Básicamente se tomaron como área piloto una destiladora de 350.000 barriles, una FCC, un par de plantas fertilizantes, terminales y ductos. Y básicamente, bueno, estos son todos los activos que ellos manejan dentro de esa planta. Y lo que se hizo aquí, bueno, fue seguir el paso a paso. En un proyecto de 3 años se establecieron, bueno, algunos recursos, algunos indicadores técnico-económicos, se tomaron algunas mediciones y lo que les comentaba hace rato, al inicio de la discusión. Más que solo medir el desempeño técnico que podemos obtener con la mejora de distintas metodologías, bueno, el dueño del activo lo que le interesa al final es que, por ejemplo, mejoras de confiabilidad como el mean time to failure, mejoras como el mean downtime, el tiempo fuera de servicio, o mejoras asociadas a la disponibilidad, tú las terminas convirtiendo en valor agregado, en producción adicional, en barriles recuperados, en costos adicionales, en minimización de costos y en mayores márgenes de rentabilidad. Es decir, cuando entonces justamente logramos generar esa sinergia entre mejorar indicadores técnicos y mejorar indicadores económicos, bueno, estamos apuntando a los dos factores que hablábamos al inicio. Estamos siendo técnicamente efectivos, pero estamos siendo eficientes en términos económicos, que eso, bueno, es el objetivo final. Ya, bueno, esto como cierre, nosotros Iberdrola, luego aparte de eso, también en España, hemos trabajado en otros sectores, como el área de los trenes, por ejemplo, la gente de Talgo, que es el que desarrolla lo que llaman el tren AVE, el de alta velocidad, ellos también tomaron nuestro modelo, le hicimos para aplicaciones. El de la Armada Española fue un caso muy interesante porque esto fue la implantación del modelo, pero en fase de diseño. Esto eran embarcaciones que se iban a construir, entonces la Armada decidió apostar a un modelo integral de gestión de mantenimiento desde la fase de diseño, con Heineken también en España, en líneas de manufactura, sobre todo en una planta nueva que ellos montaron en Sevilla, pues también ellos arrancaron esa planta nueva utilizando nuestro modelo. Y detrás ya de todo esto, pues hay también procesos integrales de formación. Por ejemplo, en muchas de estas empresas, pues hemos mezclado la formación tradicional que se da para, por ejemplo, el proceso de certificación de la CMRP junto con un programa que ha creado la Universidad de Sevilla que se llama el programa ECOGAN, que es un programa basado
en las 8 fases. Entonces, bueno, normalmente pues hacemos esa combinación de esos dos tipos de programas, y estas son algunas de las áreas que se cubren en este tipo de formación que se da directamente en la Universidad de Sevilla. Y ya, bueno, cerramos hablando un poco sobre factores humanos, porque siempre, bueno, insistimos mucho en la parte técnica, pero el secreto para poder consolidar todos estos procesos de mejora continua, pues entra la variable o el componente del factor humano. Aquí también tomamos una referencia de John Woodhouse, una frase bien interesante, él siempre comenta: los activos son diseñados para hacer cosas, pero la gente hace que estas cosas sucedan. ¿Sí? Las personas son el combustible que hace que todas estas metodologías caminen. Si no hacemos nada con meter RCM, TPM, digitalización, un poco de técnicas avanzadas, pero ¿quiénes son los que al final van a mover todo ese tipo de herramientas? Bueno, el ser humano. ¿Sí? La gente tiene que estar, el recurso humano tiene que estar alineado, tiene que estar comprometido, porque muchos de esos proyectos fracasan justamente no por la tecnología, no porque la metodología no funciona, sino porque simplemente no tenemos el recurso humano adecuado. Cosas tan básicas como la formación, la educación, la misma cultura, pues no le prestamos atención a eso y creemos que la tecnología por sí sola nos va a resolver ese problema, y resulta que no. Entonces te pasa a ser, bueno, a pesar de que se está colocando al final de la presentación, esto no significa que sea el menos importante, no, al revés, es el más importante para poder capitalizar todas las mejoras tecnológicas del uso de todas esas herramientas. Y bueno, y siempre entender, eso ya lo comentaban esta mañana, que no hay una ruta única. Igual, no hay un modelo único. Nosotros, por supuesto, nosotros desarrollamos un modelo basado en 8 fases, una discusión académica inicialmente, pero esa no es la única forma de resolver los problemas de un proceso de gestión de mantenimiento. Ahora, ¿cuál es la reflexión final que se tienen que generar las empresas? Bueno, preguntarse si tienes un modelo de gestión integral de mantenimiento, si ese cuestionamiento se lo ha hecho cada empresa. Puede tomar como referencia lo que hay en el mercado o puede diseñar su propio modelo, pero entendiendo primero que alguien tiene que hacer esa pregunta: ¿cuáles son los procesos básicos que deben ser administrados en el área de mantenimiento? Entonces los modelos de gestión de mantenimiento lo que pasan a hacer es eso, es una especie de menú que te van a ayudar a transitar ese recorrido, bueno, con un menor nivel de ineficiencia. Y en el medio de esa ruta que hay que recorrer, bueno, ahí van a aparecer todas las metodologías que existen hoy en día y todas las metodologías nuevas que van a venir en el futuro. Entonces, si usted tiene bien claro cuáles son los procesos que tienen que gestionarse dentro del área de mantenimiento, téngalo por seguro que usted como organización le va a sacar más provecho al uso de las distintas técnicas de optimización. Si usted no tiene claro en el área de mantenimiento cuál es su modelo y qué tiene que gestionar en el área de mantenimiento, bueno, se va a convertir, como muchas empresas, a simplemente aplicar a diestra y siniestra muchos métodos, y probablemente después de ciertos años tu currículum sea muy alto, ¿no? Que vas a la empresa y te dicen: no, aquí hemos aplicado RCM, TPM, IBR, Lean Manufacturing, digitalización 4.0, y ahora nos estamos preguntando cuál es la nueva moda, para ver dónde nos embarcamos. Pero sigues teniendo los mismos problemas básicos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no entendiste el origen del problema. El origen del problema no lo van a resolver las metodologías. El origen del problema lo resuelve si usted sabe cuál es el proceso que se tiene que administrar y gestionar dentro del mantenimiento. Si usted no tiene ese modelo básico de mantenimiento diseñado y alineado con sus necesidades, pues lamentablemente usted va a terminar desaprovechando la oportunidad que te dan muchas de estas herramientas y subutilizando normalmente muchas de estas metodologías de optimización. Bueno, con eso finalizamos. Gracias por su tiempo y bueno, no sé si hay alguna... Ok, muchas gracias, Carlos. Y aprovechando acá la mención que hacía Carlos del AVE, el Alta Velocidad Española, bueno,